Politécnica Oratú y de la Universidad del País Vasco, a muchas amistades aquí presentes. Antes que nada, pues esto es como un retorno al país natal, diría el poeta del Caribe, Aimé Césaire, y para mí es, como diría Rubén Blades, es vuelta al lugar donde nacimos. Así que yo no nací vasco, pero en un momento dado de vida pensaba que si moría debía ser por aquí, o por lo menos las cenizas tirarlas por aquí. Eso ya cambió un poco, así que no estoy tan dramático. Y dentro de esa conversación, en los devenires de la vida, pues estoy en la Universidad de Puerto Rico ahora, el principal centro docente del país, en el principal recinto, el recinto de Río Piedra, y por devenires de la vida estoy en la Facultad de Administración de Empresas, que nunca pensé estar ahí, pero yo tengo demasiadas historias, demasiadas vidas vividas y caí ahí. Y de repente en esa facultad estoy muy contento porque hago cosas que me parecen impresionantes, porque tienen un efecto sobre la vida diaria de mucha gente, más allá del derecho, donde estuve en una facultad de Derecho de Izquierdas, Facultad Eugenio María de Hostos, que tuvo 20 años de vida. Yo empecé en el primer año hasta el año 20 y la cerraron o la cerramos. Así que ahora estoy en Administración de Empresas y estoy contento y de eso es lo que voy a hablar. Porque cuando envié una propuesta pensé hablar de formas distintas a las del capital en los procesos de acumulación y de organización e insertarme ahí. Pero en el proceso se me olvidó el título, así que no tenía título, pero escribí, me organicé y después de escuchar al compañero Alfonso hablar en la mañana de hoy y a las compañeras Irene, Arancha, Laura y Ricardo, pues entonces pensé que estaba en el lugar correcto para intervenir hoy. Pero Ricardo, como yo soy... ¿Dónde está Ricardo? Como el tiempo es mi mejor aliado y yo nunca voy a llegar a tiempo porque no sé qué es el tiempo, pues entonces me dijeron que tenía 1 hora y 20 y ahora me dijeron que tenía 15 minutos y después me dijeron sé rápido para poder entrar a la discusión, es decir, que hay una distorsión ahora del tiempo. Yo voy a empezar y cuando termine entramos a la otra parte, ¿está bien? Pero voy a tratar de que no sea más de 4 horas para poder almorzar ahorita. Eso es un chiste puertorriqueño, ¿está bien? Bien, en esta conversación quisiera empezar con varias anécdotas. Antes voy a sumarme a todo lo que han dicho los compañeros, así que Alfonso, tengo un diálogo contigo porque has dicho cosas que yo pensaba decirlas, pero ya tú las dijiste, así que voy a decir como dijo Alfonso. Y segundo, en el panel anterior, muchas gracias a todos los compañeros y a las compañeras. Me fascinaron muchas cosas de lo que estuvieron diciendo. Las voy a intercalar en mi intervención. Así que voy a empezar con una pequeña anécdota. En estos 5 años que dejé de venir al País Vasco, poco más, pero llevo 5, me hice pescador, yo pesco. Yo pesco con artesanos pescadores, es decir, la gente más pobre de mi país que salen a pescar. Y soy el tesorero de una asociación de pescadores, que es de una comunidad de gente evidentemente afrodescendiente en la costa norte de Puerto Rico, en el municipio de Loíza, y allí yo soy el tesorero de la asociación. Tiene un presidente que se llama Rafael Pizarro. Yo soy el tesorero y he aprendido demasiadas cosas. Pero una, Ricardo, es que nos sentamos frente al mar, pero es el mar, y nos sentamos y nos quedamos así mirando al horizonte y de repente alguien dice, ahí viene un bote. Ah, ese es Canito. Oye, ¿habrán pescado hoy? Es que la mala estaba bien mala. Y seguimos. Yo le llamo eso un proceso de contemplación, un ejercicio filosófico de contemplar el mar y conversar a partir de la pausa, no de la palabra, sino de la pausa. Y eso a mí me impresiona porque si algo me encanta hacer es vivir en la pausa, no en el espacio que llena la palabra, sino en el otro momento. Así que parto de la premisa, y como decía la compañera Laura y Arancha en parte, de cómo yo redefinir los espacios comunes que transito diariamente, que son procesos que, como bien dijo Irene al final, se han ido continuamente capitalizando, porque esa es la lógica del capital y la acumulación, pero que yo tendría que liberarlos de esa relación tan estricta con el tiempo, ¿verdad? Que a fin de cuentas me dijiste que eran 3 horas para ocio, por lo tanto, no sé si cumplo bien, 4 horas para la reproducción y 4 horas para el empleo, entonces me voy a volver loco
porque no sé cómo estructurarlo en mi tiempo, que no es así. Pero dentro de esa conversación pensaría más interesante en la pausa, no en el espacio lleno, como diría Oteiza, sino en el espacio vacío. Segunda consideración, yo vengo de un país altamente colonial. Ustedes no saben lo que es el colonialismo. Yo vengo del país más colonizado del mundo. Nunca ha sido independiente. Nunca, hemos aspirado, pero realmente hablando hemos sido colonia desde 1493, cuando el otro país que coincide aquí, llamado España, nos tomó por posesión y definió en ese momento las relaciones privadas de la propiedad. Esta tierra le pertenece a mi rey, dijo Cristóbal Colón a los indígenas. Imagínate, el primer acto de privatización lo trajo Colón a Puerto Rico. Y dentro de esa conversación, yo le digo a mis estudiantes, yo tengo los mejores estudiantes del país, estudiantes extraordinarios, los pasamos súper bien, y yo les digo, en mi país hay una liga de béisbol que se juega, que es la mejor del mundo. Y ellos me dicen, profe, usted está loco, esto es una liga, y yo se lo digo, son todos gorditos, están fuera de forma, pero es la mejor del mundo. Y ellos me dicen, no, profesor, no es verdad, la mejor del mundo es la Major League Baseball, que es la de Estados Unidos, donde juegan en un campeonato y todo el mundo gana 400 millones de dólares, etc. En Puerto Rico ganan apenas $200 por juego, pero yo digo, esa es la mejor del mundo. Y yo le pregunto, como le decía un compañero en el café, ¿por qué no es la mejor del mundo? Porque el parámetro dominante me lo estableció el otro y yo, como un buen sujeto colonizado, defino que el otro, su definición es la correcta. Pues yo la niego. Es la mía porque es la que yo juego, es la que yo veo todos los días, es la que me reproduce, es la que me hace, pero es la que me permite contemplar. Los estudiantes todavía no me creen, pero hemos estipulado, como dicen los abogados, un acuerdo que es la mejor del Caribe. Está bien, vamos empezando. Bien, y tercero, escuchando a la compañera Aranza, mi país vive un momento bien interesante donde nosotros apenas cultivamos nada. Así que el 80% de lo que se consume, nosotros sí que tenemos una crisis de soberanía alimentaria, tenemos una crisis que en una semana nos quedamos sin comida si no llegan los barcos con la comida, la alimentación. El 80% de lo que se consume en el país, alimentariamente hablando, es importado. Esto es una isla que tiene capacidad agrícola para cualquier cosa, pero como somos sujetos colonizados y Washington me da dinero, etcétera, pues preferimos comprar comida de Estados Unidos. Ahora bien, hay un 20% del mercado que sigue siendo significativamente insignificante, pero ya es significativo, que se genera localmente. Y ha pasado algo que sí le he puesto atención, que en los últimos 5 a 10 años ese mercado se ha reestructurado en formas no capitalistas de intercambios alimentarios. Y eso hay que documentarlo, eso hay que investigarlo. Por lo tanto, tenemos los mercados de los Rastafari, tenemos los mercados de los orgánicos, tenemos los mercados de los hippies, tenemos los mercados de los que dejaron el mundo urbano y se fueron al campo a trabajar. Y de repente hay mercados que todos los sábados en distintos municipios de la isla tiene 78 municipios, promueven intercambios por capital, es decir, metálico, dinero por producto, pero producto por producto por bienes alimentarios, cupones de bienes alimentarios que te da el gobierno, son distintas formas para que la gente que no tiene dinero pueda comprar comida. Y de repente ha surgido una sociología ahí de intercambio alimentario que no tiene nada que ver con las grandes casas de producción alimentaria como la Heinz, como los productores de semillas Monsanto. Eso no tiene nada que ver con eso. Por lo tanto, yo tengo que saber qué hacer con eso. Y vuelvo a dar a mis estudiantes, ese es el mejor mercado del mundo que algún día me proveerá al 100%, y ese es el mejor mercado del mundo si yo, chiste, como buen cristiano, que más o menos soy, pero no soy porque no soy mucho, salgo a pescar todos los días, salgo a cultivar la tierra y puedo intercambiarla. Por lo tanto, ese es mi momento de empezar. Lo que pasa es que estoy en un mundo, como bien dijo Alfonso, que está en cambio, y yo vengo de esa tierra del otro lado donde este señor se ha hecho muy famoso en los últimos 15 meses o 18 meses, y dentro de esa conversación este mundo está cambiando, como bien apuntó Alfonso, siempre ha estado cambiando. Lo que pasa es que las formas del cambio que ha precipitado Trump en los últimos 10 días son un poco más agresivas que las que Hillary pudo haber hecho o las que ha hecho Obama. En los indicadores son muy similares, pero la agresividad con que él ha manejado la conversación nos ha provocado como
por lo menos de donde yo vengo, un asunto de consternación, por lo menos colectiva. El mundo está cambiando porque lo económico sigue cambiando continuamente y las formas de acumulación de lo económico nos provocan entonces unas rupturas mucho más rápidas. La acumulación no cesa. Los cambios se están manifestando de forma evidente en las formas sociales y en las formas laborales. Así que en lo social tenemos muchas resistencias contradictorias. Voy a decir algo que me parece impresionante aquí, pero donde yo vengo no es así, que es a favor o en contra de los tratados de libre comercio. Aquí en este sector, pues muy claramente estamos en contra. Pero de donde yo vengo la conversación es o Trump o la defensa de los tratados de libre comercio, y yo digo nada que ver, ni lo uno ni lo otro. Pero dentro de esa conversación lo social provoca un problema ahí. Y segundo, las formas en que hemos coexistido en lo laboral, esas sí que están cambiando rápidamente y nos afectan a todas y todos. Y vuelvo 5 años después, escucho las historias de mis amistades, de seres queridos aquí, y sí entiendo que ustedes y yo, de donde estemos en las partes del mundo, estamos viviendo un mundo que está en una transición muy repentina. Entonces, escribe 6 párrafos, no escribí tanto, Ricardo, así para no extenderme mucho, así que son 6 párrafos nada más. Realmente, Donald Trump ha provocado una revolución en Palacio. El proceso político que lleva el nuevo presidente de los Estados Unidos al poder no es necesariamente afín a los intereses del poder económico hoy dominante en los Estados Unidos. Hay una contradicción genial entre la derecha americana, el capital americano, que está conversando como 2 marionetas, pero en formas contradictorias. En un discurso lleno de contradicciones, Trump enarbola el discurso nacionalista para promover el bienestar de su país. Es tautológico ese planteamiento para un capitalista transnacionalizado como es él. Al hacerlo, da el traste con 20 años de una mirada de expansión del capital a la cual hemos llamado, bien o mal, globalización. Y lo interesante es que al hacerlo, Trump parecería que apuesta a otro tipo de capital, el cual yo no sé si existe. Por lo tanto, Trump es el capital inmobiliario transnacionalizado porque en cada país del mundo tiene inversiones, etcétera, pero enarbola una palabra, una idea de negación de la transnacionalización a nombre de un nacionalismo muy inteligente utilizado para lo que él quería hacer, que era llegar al poder, y para movilizar un sector social de Estados Unidos que había sido descartado por mucha gente, había sido invisibilizado por mucha gente, y aquí yo coincido con las lógicas de Ricardo. Yo vengo del campamento de la izquierda profunda en Puerto Rico, pero parto de la premisa que mi verdad es la única verdad, lo cual es incorrecto. Por lo tanto, Trump maneja el sentido común de los invisibilizados por los liberales, por el sector más moderado de la derecha americana, por la izquierda americana, por los intelectuales americanos, y él los rescata y tal parece que numéricamente eran muchos, eran poquitos, eran muchos. Trump es el nuevo mesías o conductor de una nueva etapa del capital donde los procesos de acumulación intentan promover nuevas formas de organización que son hasta cierto punto contradictorias o contrarias al pasado. En esta medida, la apuesta de Trump y lo que él representa es de forma contradictoria a reinvitar al capital de los Estados Unidos que se transnacionalizó a volver a invertir en el país para lograr producción, mientras se eliminan las razones por las cuales se fueron, que ese es el punto de los cambios que quiero que pongan atención. En particular, los impuestos tributarios, que es la razón por la que él dice que los elimina, pero más que nada las condiciones laborales de beneficio a los sectores trabajadores y asalariados hay que transformarlos también. Es un proceso de reversión de los derechos adquiridos durante otra época de acumulación de capital y hoy se apuesta al crecimiento del capital por vía de la pérdida de derechos de aquellos y aquellas que trabajan. Así que en esta contradicción y usando a Trump como punto de partida a lo que vine a hablar hoy, porque más o menos me acuerdo, creo que estamos en un momento interesante donde nos está forzando a repensar un poco por la línea de Irene en qué hacer con el espacio vacío que deja la conversación. Volvemos a la pausa. Ellos me hablan que lo que están haciendo es bueno. Hay una pausa. Yo correspondo diciendo aquello es terrible. Lo que está haciendo Trump es terrible. Pero no pienso que pueda hacer en la pausa. Y en la pausa lo que tendría que hacer es colonizar al otro lado, que no pasa. Por lo tanto, en la pausa hay una relación de dominación que me vuelve a colonizar a mí. Esto lo voy a explicar más adelante. Así que surge de la derecha a la derecha, un derecho a la derecha alternativa, que es lo que ha planteado Trump muy curiosamente,
y ha retomado un discurso que nadie la veía venir, que surge sin lugar a duda con la fundación del Tea Party en el 2004-2008, con la llegada de Robert Spencer con su programa en el 2010 de radio, donde la radio es el eje de creación de opinión pública más poderosa y donde establece desde ese momento, en el 2010, el concepto de la alternativa de la derecha o alt-right, ¿sí? Y dentro de esa conversación enarbolan todo un discurso nacionalista del poder que es contrario a términos de todo lo que se ha hablado aquí en el día de hoy, es decir, en nada se asemeja a lo que ustedes y yo hemos estado hablando, pero que tiene sintonía en Estados Unidos con muchos sectores desplazados por el propio capital transnacional, por el propio capital globalizado, por los liberales, por eso el sentido de desafecto tan grande contra Hillary Clinton, porque la gente ve a esa clase social como responsable de sus miserias, pero que tiene afinidad con la crisis económica en Portugal, con alguna mirada de la crisis económica en España, con la crisis económica en Grecia, y donde a fin de cuentas el mundo tributario ese, que tampoco le hemos puesto tanta atención, porque realmente hablando, nadie que tiene dinero paga contribuciones. Los que pagamos contribuciones es pago al impuesto al Estado, somos los asalariados. ¿Okay? Así que vivimos en un mundo de contradicciones donde yo soy el responsable de la crisis a fin de cuentas, pero donde los otros logran manipular correctamente y plantean entonces que hay que romper un poco la línea de Ricardo al final con las relaciones del Estado. Y yéndome a Irene, a lo que dijiste, yo sí creo que hay que reapropiarse continuamente del Estado porque sigue siendo, en la lógica de esa del marxismo de los 70, de Pulanzas y otros, una estructura que mantiene las relaciones de estabilidad y, por decir algo, un orden social necesario. El problema con Trump no es él, voy a aclarar esto ahora, el problema no es Trump, el problema, y ahora hablo como puertorriqueño en el mundo americano de los Estados Unidos, somos nosotros. ¿Por qué? Porque él promueve un mundo donde enfrenta a un tipo de sector social, del capital, de la derecha, o una crisis de intraclase, desde la mirada de otra derecha. Es una derecha peleando con otra derecha, donde él ha hecho algo que nadie lo había pensado y le quedó bien, es decir, impulsó los desafectos dentro de la derecha en el mundo republicano y los llevó al poder. De otro lado, en su lucha de clases intra a su propia clase, fuerza un debate extremo o externo en el cual nos acorrala a todos nosotros, a los que no creemos en el capital y sus formas dominantes de acumulación. Pero el problema no es lo que él nos lleva a hacer, el problema es nuestra respuesta. Y ahí coincido con Irene con tu planteamiento, es decir, Social Workers Party, es decir, la Cuarta Internacional. El problema es el capital y la respuesta no puede ser el capital. O sea, en la línea más dura de esa mirada del marxismo. No puedo meterme en una crítica al capital desde el capital mismo. Y Trump lo que ha hecho hegemónicamente en Estados Unidos es que hay una crítica del capital de su lado, que es la alternativa a la otra derecha, y la respuesta que está viendo dominante es de la otra derecha a esta derecha. Y entonces estamos nosotros cooptados defendiendo tratados de libre comercio, defendiendo formas de regulación que son nefastas, defendiendo a Barack Obama, que ha hecho cosas peores que todos los Bush. Pero es que entonces hay una alta palabra nuestra que no está. Y ahí un poco hice sintonía con lo que estaba diciendo Irene. Entonces, a mi manera de ilustración, estamos a favor o en contra de los tratados de libre comercio. Yo tengo a sindicatos en Puerto Rico todos defendiendo la derogación de los tratados de libre comercio, porque ellos piensan que el capital va a volver a Puerto Rico y los va a contratar y ellos van a tener más matrículas. Y dentro de esa conversación, lo que es un análisis que no ha salido, es que cuando la Ford vuelva a Estados Unidos, y esto es una métrica que los economistas pueden hablar, la contratación de empleados de cada 100 va a ser solo de 10, porque lo demás está robotizado. Así que ellos vuelven a Estados Unidos de forma robotizada. Pues, por lo tanto, lo que están volviendo es a que hay una cafetería que venda café frente a la fábrica, pero los demás no van a ser empleados de 25 o 30 dólares la hora. Por lo tanto, hay una contradicción perversa en lo que nos plantea Trump, y lo más perverso es que nosotros lo asumimos como bueno para un mundo que ya no va a existir. Porque la desregulación de las relaciones laborales y la desregulación del orden social a favor de la acumulación del capital de ese que él plantea, entonces va a ser mucho más intensa. Es curioso, pues se trata de una pregunta tautológica, si estoy a favor o no de los tratados de libre comercio. En mi caso, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario,
para impartirle una mirada del comediante mexicano ya fenecido Mario Moreno Cantinflas. Es una cantiflada lo que nos fuerza Trump a hacer. El asunto medular es que la respuesta a la crisis que hoy nos provoca Trump es el hecho de que su premisa, la pregunta inarticulada que él provoca, no puede ser contestada dentro de su lógica. Por el contrario, debe ser provocada o contestada por una lógica que represente en realidad nuestro interés como persona, como pueblo, como colectivo. Y ahí coincido con Irene y Arantxa, con las intervenciones que ustedes hicieron, ya sea desde una mirada feminista como un alter discurso o una alter narrativa, o ya sea llenando los espacios que planteabas tú. ¿Está bien? Por eso mi diferencia un poco con el compañero Ricardo, porque es que yo detesto el tiempo. ¿Está bien? Lo detesto desde los aztecas. ¿Está bien? Pero lo detesto hoy porque es una forma de organización social que corresponde a una práctica disciplinaria que tendríamos que vivir de otra forma. Pero como te contesté aquí, en la contradicción mía es que no sé vivir sin el tiempo. Punto. Necesito orden social para eso. Así que en esta conversación estamos en este paradigma y el problema con los nuevos tiempos son múltiples. Es nuestra falta de respuesta conmensurada a los nuevos tiempos. Y sí, yo escuché el panel anterior y claro que hay respuestas. Lo que pasa es que no son dominantes. Son unas respuestas que en la propaganda dominante publicitaria, esa que Trump ha sabido atacar también, la prensa es el problema de que mi voz no se escuche, dice Trump, es la misma que me crea entonces una opinión pública dominante que me esconde los espacios de las pausas que hemos estado viviendo. Es nuestra falta de entendido de los cambios sociales y culturales en los cuales nos encontramos insertados. En esa medida, un poco ahí coincidiendo con Ricardo, me interesa más saber cómo la gente vive en pausa y se reproduce que en productividad y no se logra reproducir. Porque el espacio de la pausa, cuando estoy en mi hogar con mis seres queridos, donde todo el mundo no tiene dinero, pero todo el mundo come, es más importante que cuando salgo a trabajar sin dinero, que tengo que trabajar y no me han pagado y no puedo comer todavía. Es nuestra inhabilidad de entender cómo el capital continúa acumulando y no, pese a todas las crisis del 2008, el capital ha seguido acumulando y la lucha de clases ha continuado intensificándose en un momento que ahora mismo, como explicó bien Alfonso en esos informes que hizo que citó, y faltaba el de Oxfam, es el de los trillonarios, del mercado de los 7.5 o 15% de la población que tiene trillones, no me acuerdo la estadística, que salió en enero del 2016, un informe muy interesante de Oxfam. Ese mercado sigue creciendo, así que hay gente mucho más rica y cada vez nosotros más pobres o más, con más limitaciones. Por ende, habría que retornar siempre a Marx, al volumen 1, al Capital, y tratar de entender ese proceso. Frente a esta situación, lo que nos queda es promover nuevas formas de organización donde el motivo no sea generar capital para acumulación de más capital. Y ahí era un poco lo que yo quería hablar cuando le dije a María que venía para acá. Cómo generar nuevas formas de acumulación que sean de capital, pero que sirvan para otra cosa, como explicó Irene y como explicó Alfonso, desde lógicas de sustentabilidad o la palabra esa que dijiste, Ricardo, que todavía no la he podido aprender, pero lo voy a aprender esa misma, que me va a tardar un ratito, bueno, le estoy tratando de pronunciar y no me sale, pero voy a llegar. Entonces, dentro de esa conversación, tendríamos que repensar la conversación y volver a esos espacios comunes que no hemos colonizado y colonizarlos de otra forma, que los hemos dejado en pausa y que no lo hemos mirado. Por el contrario, generar capital para la satisfacción de las necesidades humanas y promover una economía de sustentabilidad que integre las necesidades de todos y todas. Y yo escuchando el panel anterior, no en la vida trillada. Por eso estoy tan encantado en la Facultad de Administración de Empresas. Yo enseño a la gente a hacer dinero. Cierto, ese es mi rol. Pero lo que les enseño es hacer dinero en una lógica no capitalista. Eso es lo que más me gusta, porque ellos me prestan atención, créeme que me prestan atención. Así que hablamos de capitales cooperativos, hablamos de capitales familiares, hablamos de capitales comunitarios, interpersonales, pero jamás hablo de multinacionales. Yo les digo que eso es otra clase, eso es otra facultad. En la mía es de otras formas de estructurar el capital que permitan que uno en esta generación tenga una vida buena y que le dé a los devenires de uno, a los hijos, a los sobrinos, al que sea, unas herramientas para poder continuar. Pero yo no soy Warren Buffett, que se peleó con sus hijos porque no les regaló los 1.000 millones a ellos, sino se los regaló a Bill Gates.
y a los hijos solo le dio 5 millones o 10 millones de pesos, que son suficientes para empezar, como él decía, pero los hijos le dijeron que era un mal padre, porque le regaló 26 mil millones a Bill Gates. Entonces, en esa conversación yo lo que le enseño a la gente es a ser pescador o pescadora, que salgan a pescar todos los días, que es una herramienta, y en el conocimiento formal, Ricardo, pues más o menos uno puede aprender de economía, de medicina y de otras cosas, pero empezamos pescando. Entonces hay que reexaminar lo que es el capital, y creo que esa pregunta, ¿cómo es que se llama el francés que sacó el libro? Piketty empezó un planteamiento ahí que a mí me parece muy interesante y que todos tendríamos que volver a abordar, porque nos olvidamos que el capital es mucho más que el capitalismo y que es mucho más que una acumulación privada de la riqueza. El capital también es que los seres humanos de un centro comunitario donde ustedes y yo van tengan una comida buena cuando se hace una fiesta, o que podamos todos ir a bailar una noche y pasarlo bien y que nadie no pueda ir, que todo el mundo pueda participar, o que podamos entrar todos a la universidad y que tengamos la educación básica garantizada. El capital es riqueza, pero la riqueza como garantía de reproducción del humano es necesaria. ¿Cómo yo hago riqueza que salí aquí con $5 y no he gastado uno solo desde que llegué hace 2 días? Bueno, porque tengo seres humanos que me quieren mucho y que me dan albergue, sin lugar a dudas. Pero también yo tendría que pensar que la solidaridad es una forma de riqueza, que el compartir y ayudar es una forma de riqueza, que el dinero tuyo hoy es tuyo, pero también es compartido si yo lo necesito, y viceversa. Pues ese planteamiento habría que profundizarlo. La diferencia es la forma de organizar la acumulación, la distribución de la riqueza y el mercadeo de la misma. Ahí yace el problema, cómo organizamos la producción y cómo organizamos la acumulación. Habría que pensar en formas no capitalistas de acumulación, y no vuelvo al socialismo de Estado, no necesariamente. Y en la Universidad de Puerto Rico hemos estado llevando muchos economistas cubanos de la Universidad de La Habana, han sido muy interesante lo que ellos están planteando, de cuál sería el movimiento de Cuba en este momento, donde reconocen que la economía de mercado del capital y capitalista ha tomado control, pero no por eso dejar de pensar cómo insertarse. Un poco en la lógica de Hugo Chávez en su momento, cuando creó el mercado común del petróleo. El petróleo es capital, su distribución puede producir más capital o puede producir más solidaridad. Así que lo que producía era mucha más solidaridad, independientemente que hoy podríamos evaluar cuáles son las consecuencias de eso para el Estado venezolano. Pero hay distintas formas de analizar ese punto y no voy a entrar en ese detalle. Entonces tendríamos que poner la atención a estos 3 momentos. Ya estoy terminando, compañeros, me quedan como 3 minutos. Primero, producción. ¿Cómo organizar las formas de producción? En particular, organizarlas desde una mirada horizontal, incluyente y participativa. Esto en aras de que el que produzca, que participe en los procesos de toma de decisiones y que participe en la riqueza. Por lo tanto, vuelvo a los mercados de sábados y domingos en Puerto Rico, que son a veces por dinero, a veces son por intercambio, pero son de personas que se han ido a cultivar la tierra, y por primera vez en 50 años la tasa de producción agrícola en Puerto Rico cambió en los últimos 4 años. Puerto Rico producía 15% y 85% se importaba. Ahora mejoró en este cuatrienio, por primera vez está en 20%. Por lo tanto, hay más gente que ha ido tomando una acción distinta para participar en la economía, independientemente que no sea en la lógica tradicional de la producción de capital. Es decir, hago esto para hacer dinero, para seguir reinvirtiendo, comprándome más carros, etc. Segundo, mercado y distribución de los productos. ¿Cómo organizar sin entrar en la lógica de acumulación del mercado? Que el mercado me regula la distribución de una riqueza creada por el capital para producir más riqueza. ¿Y cómo establecer otras formas de hacer eso y de participación? Esto debe garantizar que los productos que cuestan hacerse en la fase de producción puedan ser vendidos, sin lugar a dudas, pero también intercambiados, transferidos, reinvertidos en la comunidad de otra forma. Y dentro de esa conversación, por valores equivalentes. Este reloj cuesta $20, esta botella de agua es de $20. Pero si este cuesta $20 y esto es de agua, el capitalismo más sencillo te diría que es un error. Pero también en la transacción sería un error. Habría que pensar esto para que fueran por equivalente y que todo el mundo pudiera salir bien en la conversación. A veces por dinero, a veces por otra forma de riqueza. Y tercero, igual distribución de la riqueza o distribución adecuada de la riqueza. Hoy más que nunca se debe apostar a la distribución de la riqueza bajo la máxima marxista de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad, esa máxima de la economía política. La riqueza bien distribuida debe garantizar el desarrollo humano en las posibilidades de salud, educación, bienestar de vida y sobre todo en la vejez.
En la intervención de Irene, yo me hago la misma pregunta. ¿Para qué yo trabajo todos los días? En la lógica tuya, Ricardo. O sea, ¿para qué yo salgo a caminar? ¿Para qué yo salgo a activarme? Bueno, no puede ser para acumular bienes porque no lo estoy haciendo. Ahí fallé. Pero debe ser para acumular alegría, bienestar emocional, etcétera. Eso es intangible, pero eso es una calidad de vida que, como bien tú dijiste, mientras pueda pagar mis deudas, puedo garantizarme ese bienestar. Pues tendríamos que estructurarlo de otra forma, en maneras que aquí a lo mejor son conocidas, en maneras que de donde yo vengo se están conociendo o que están debatidas en otros lados. Entonces, habría que repensar nuevamente lo común, y aquí está mi colega José Ramón, que la última vez que estuve en Puerto Rico, la única vez o la segunda vez que he estado, la primera vez por lo menos, participábamos en un coloquio que llamábamos Ni una vida más para la toga, un coloquio, como un laboratorio antijurídico. Yo era profesor de Derecho, así que promovía el no derecho. Y hacíamos estos coloquios anuales muy bonitos y uno de los últimos que hicimos se llamó Lo Común, en defensa de lo común. Pues yo he aprendido que la pesca es lo más socialista que yo he visto. En la pesca se pesca, el que entra a un barco es por invitación del capitán o la capitana, y a partir de ese momento se sacan los gastos de salida y todo lo demás se comparte. Me parece interesantísimo. Por lo tanto, una acogida de pescado, como se llama eso en España aquí o en País Vasco aquí, cuando usted los tiene en la red, eso está dividido por partes iguales. Se saca el valor de la inversión y todo el mundo cobra de ahí lo mismo, porque se parte de la premisa que fue el mismo esfuerzo. Así que habríamos que volver a lo común, cómo estructurarlo. Estos son debates que desde la microeconomía se pueden pensar, pero desde la macroeconomía son mucho más complicados. Pero Trump se los inventa todos los días. Y todos los días me está diciendo de la macroeconomía lo que él puede hacer. Si él puede tener ese micrófono para decir unas cosas, nosotros deberíamos aspirar también. Así que dentro de esta conversación habría que repensar y organizar. El problema de la era de Trump y la posverdad que nos hablaba Alfonso en el día de hoy y la alterderecha de la cual él participa, es que han repensado, porque no habían llegado al poder, y han organizado para mantenerse por lo menos estos años en el poder. Así que nosotros tendríamos que pensarlo de otra forma y articularlo, y de eso voy a tocar ahora que estoy terminando ya. Habría que pensar en nuevas formas de producción, nuevas o viejas formas de acumulación no orientadas a la capitalización exclusiva de lo individual. Por lo tanto, habría que crear una nueva narrativa, como terminaba Alfonso hablando, que me permitiera explorar otras consideraciones. Conformar formas combinadas de organización de la producción, de mercadeo de los productos y distribución de riqueza que permitan integrar formas y maneras en pro del bien común y del colectivo. Yo doy clase de comercio y tengo que decir algo. Muchas de las lecturas que estoy utilizando son las de Goa, con forma cómica o curiosa, porque me ha creado un banco de data o de información crítica sobre la economía. Pero si yo compro los libros americanos, que son los que me impone mi facultad, pues tengo un problema bastante severo. Todos son una lógica en bien del capital multinacional. Así que tendríamos que documentar más, escribir más, investigar más y tener documentación que me permita a mí y a otros como yo en la posición que estamos hacer unas cosas. En conclusión, la lucha de clases está en su mejor momento. Cada vez que me preguntan cómo está la cosa, yo digo que está buenísima. Parece terrible, pero está buenísima. Segundo, los procesos de acumulación y desigualdad no van a culminar, van a continuar, porque nosotros tenemos necesidades diariamente, como explicaba Ricardo en su intervención, que son interesantes de repensar en todas las dimensiones y todos los días va a haber nuevos retos a lo que estamos haciendo. El capital acumula de forma dominante, el capital capitalista, sí, a beneficio de una cultura capitalista. Pues entonces tendríamos que ir documentando instancias no capitalistas de acumulación y poderlas documentar. Aquí ustedes tuvieron el experimento de Mondragón, es un experimento que a veces hacemos referencia en las buenas y en las más malas, pero no es el único. Yo, por ejemplo, quiero detallar más los mercados alternativos en Puerto Rico, las 44 pescaderías artesanales que hay en Puerto Rico donde la gente vive con muy poco porque no declaran. El problema es que no les gusta declarar al Estado, pero pescan y sacan y todos tienen un buen carro para ir a pescar, es decir, un carro destartalado, pero tienen un buen carro para pasear con su familia porque valoran que ese día es otro tipo de estética la que se necesita. Pues habría que ir documentando todo ese proceso. Es un momento de pensar, organizar, documentar y sistematizar formas no capitalistas de organización.
El bien común debe de estar dirigido al bienestar pleno de toda persona. Y yo creo en la línea de Irene y de Arantxa, y también de la compañera Irene y la primera que hablo, Laura. Irene, eres tú. Laura es aquella y Arantxa es la otra. Así que he hablado de Laura. Cada vez que hablo de unas cosas era a ti, pero de Irene ahora le estoy trayendo, que eres tú. Que en esa conversación tendríamos que establecer una claridad de indicadores y poderlos documentar, poder hablar de esos indicadores. Y muchas veces, te lo digo yo porque por otras razones trabajo mediático bastante, mediático en el sentido periodístico, y me doy cuenta dónde se quedan los acentos, quién los transmite y quién no los transmite. Por lo tanto, tendríamos que continuar profundamente haciendo investigaciones, documentando la investigación y difundiendo la investigación. Yo hago investigaciones extrañas ahora mismo, Laura, a tu intervención yo estoy documentando lo que es el segundo trabajo del hombre y de la mujer, no solo de la mujer, del hombre y la mujer, porque tengo un perfil en Puerto Rico, la gente trabaja de 8 a 5, el 8 a 8 tuyo, de 8 a 5 trabajan y por las noches siguen trabajando porque quieren comprarle un carro a la hija, porque quieren comprarse un botecito, esto y lo otro. Entonces yo los miro, estoy en un estudio que empezamos en verano, que ahora salen las primeras publicaciones y es patético, porque nunca tienen vida de ocio. Entonces de repente el hijo acabó vendiendo droga y se preguntan por qué. De repente se divorciaron pero tienen 2 botes o tienen un bote. De repente han vivido muy contentos pero siempre le da pena que no compartieron con sus seres queridos. Bueno, porque desde los miércoles hasta los domingos están trabajando de noche. Los lunes y martes no trabajan de noche, pero el resto sí. Y hacen bizcochos, hacen empanadillas para la venta, tienen orquestas de música, tienen sistemas de sonido, cuidan personas, hacen un montón de cosas por el bienestar de esa institución llamada familia, pero es una familia de benefactores, es decir, es para dar dinero, pero no es para dar amor, no es para dar cariño, que sería entonces un indicador que yo me diría. En conclusión, hoy más que nunca hay que apostar a crear un altermundo que le permita a la población vivir sin volver a la esclavitud o servidumbre. El proyecto del capital es esclavizarnos nuevamente, por eso es la derogación de las leyes laborales. Si les cuento las leyes que acaban de aprobar en Puerto Rico esta semana, son nefastas. Nefastas para la juventud 18 a 24 es tornarlos en esclavos, abiertamente porque van a ganar experiencia con un primer trabajo a cambio de nada. Segundo, que le permita a la gente desarrollarse plenamente y sobre todo vivir, como dijo la compañera Irene, con dignidad. Ante esto se hace inevitable oponerse a Trump y a su nuevo mensaje del capital, pero también me opongo a Hillary, también me opongo a Obama y a Clinton Bill, pero también nos oponemos al mundo que él hoy desea transformar u oponerse al mundo del capital que él creyó en la globalización. A esos 2 mundos me opongo. Pensemos con el mundo de los avatares, en esa película que fue tan interesante, en una forma alterna a la del capitalista, que hoy se encuentra en una intradisputa. Y esta es la oferta que yo diría como puertorriqueño, vámonos a bailar. Porque curiosamente el baile para unas cosas es muy democrático, no conoce lenguaje, no conoce identidades y realmente hablando, esto es un evento que los colombianos aquí saben que es el evento de salsa más importante del mundo, que pasa en marzo en Puerto Rico, que se llama el Día Nacional de la Salsa, que es más grande que los carnavales de Cali, porque pone 50,000 personas a bailar salsa en múltiples academias de salsa, que es lo más interesante, algunas por dinero, pero ya hay un montón que son gratis. Así que en Puerto Rico usted aprende a bailar salsa no porque nació en Puerto Rico, sino porque les regalamos las clases de salsa gratuitas para que todo el mundo baile y seamos felices. Así que pensemos en eso. Muchas gracias.